Realismo crítico en Argentina. La orientación de un grupo de pintores hacia el realismo crítico se inscribe en exigencias extraculturales, en la politización creciente de la cultura. Los llamados artistas del pueblo, junto a otros artistas independientes, vinculados a la Escuela de París, trabajarán en el territorio figurativo, dentro de una narrativa en la cual la materialidad se corresponde con el contenido social y político. Algunos de estos artistas son Spilimbergo, Berni, Urruchúa, Policastro y Castagnino. Van a sostener que todo arte es político y que la pintura hace presente los espacios y las figuras de los sin voz. El contexto en Argentina para la década del 30 se centra en el peor escenario posible, tanto económicamente como política y socialmente, y por lo tanto, estos artistas van a manifestar su descontento mediante manifestaciones artísticas. El principal exponente del realismo crítico va a ser Antonio Berni. Berni comienza su carrera artística a los 14 años de edad. En 1925 viaja a Europa becado. Allí experimenta casi todas las orientaciones practicadas en los talleres parisinos. Regresa a Rosario 6 años después. Se encamina hacia un nuevo realismo, crítico, ideológico y político, frente a los avances del fascismo y convencido de la posibilidad del socialismo como alternativa al mundo capitalista. En 1933 lidera un grupo de artistas rosarinos llamados Plásticos de Vanguardia, y en 1934 encabeza la construcción de Mutualidad, su propio proyecto de una escuela-taller. Berni hizo explícito el reclamo de una humanidad sufriente que desde entonces jugara la indiferencia de la sociedad, que la margina y la violenta. Muchos de los personajes obtuvieron su rostro de fotografías tomadas por el propio artista. En Manifestación vemos una obra que representa a un grupo de angustiosos trabajadores en posición frontal, portando una pancarta que dice pan y trabajo. La obra Desocupados fue de alguna manera la respuesta argentina al movimiento del muralismo mexicano. Los personajes reposan en un espacio dramático, con diferencias contradictorias entre los diferentes planos. El artista rechaza el formalismo, surrealismo y cualquier orientación neutral, objetiva o simplemente apolítica. Quiere hacer un arte que sirva para informar y formar. Berni trabajó una serie de pinturas alentadas por sus viajes y su interés en las culturas americanas. Compartió en Santiago del Estero grupos regionales, sus personajes, sus trabajos y sus paisajes. En Mercado Indígena podemos visualizar pinceladas breves, línea sensible y el color que asume preponderancia, particularmente en este tipo de obras. El taller de arte mural fue creado sin mucho éxito en 1944 e integrado por Berni, Castagnino, Colmeiro, Spilimbergo y Urruchúa. Su primer y único encargo fue el de la Galería del Pacífico, aunque es considerado como la manifestación más importante del muralismo argentino. Estos murales poseen gran cantidad de situaciones, mensajes y entre otras cosas que los artistas buscaron crear con sus obras, además del acuerdo original que cada uno propuso. Ya es así que surgió la creación individual, diferenciándose del todo, logrando que los murales, en todas las galerías, hablen por sí solos, ofreciendo las diferentes emociones y significados. Antonio Berni va a sostener que el desarrollo de la pintura no puede estar desligado del desarrollo general de la sociedad. Sin un desarrollo integral, no hay pintura desarrollada. Podemos ver, en Manifestación de 1951, que es la primera vez que se utiliza a la paloma como símbolo social y político. Entre 1958 y 1960, Berni pintó rincones de humildes cocinas, con su desbarajuste de cucharones, jarros, morteros, etc. Una densa materia pictórica, visiblemente modelada con espátula, remeda abolladuras e inciertos residuos,
que accidentan las superficies de los utensilios, como es el caso de la cocina popular o de la obra La carnicería. La Gran Tentación o La Gran Ilusión es posiblemente una de las obras más famosas de Antonio Berni. El artista utiliza todo un repertorio de objetos de desecho, de testimonios oxidados que denotan la miseria cotidiana de las villas marginales de la gran ciudad. Representa los tristes caseríos de materiales precarios, donde se refugian quienes buscaban mejores condiciones de vida. Ramón y Juanito, aunque representan la realidad más misérrima de su tiempo, de una gran ciudad, son personajes de ficción nacidos del arte y los pinceles de Antonio Berni. Juanito Laguna encarna la infancia marginada por el subdesarrollo. El personaje trasciende lo regional, aunque se origina en circunstancias locales. Es uno de tantos changuitos del norte argentino que emigrará con su familia, del campo al cinturón industrial suburbano, en búsqueda de oportunidades. Su hábitat es la Villa Miseria, construida con materiales de rezago, los mismos que Berni utilizó elocuentemente para representar tanto a los personajes como a su entorno. Desde 1958, Berni dedica una renovada atención al grabado, utilizándolo desde otra perspectiva, como el silo collage o técnicas tradicionales con desviaciones novedosas. De acuerdo con las poéticas de la época que favorecían la participación activa del espectador, Berni experimentó con las ambientaciones. Tal es el caso de La masacre de los inocentes, El aquelarre o Ramona en la caverna. En los años 70, Berni transformó su estilo. Su realismo adoptó un rico colorido, a veces estridente. Tanto el tono caricaturesco como el dramático, que fueron reservados para la figura humana, reflejan una penetrante observación, donde afloran la ironía y la compasión por los destinos humanos. En 1981, Berni realizó dos grandes composiciones, El Apocalipsis y La Crucifixión, que decoran la capilla del Colegio San Luis Gonzaga de las Heras. Los temas tradicionales de la iconografía cristiana están modificados por el artista con el objeto de servir a preocupaciones contemporáneas. Así, la Pasión de Cristo representa el sacrificio de aquellos que luchan por ideales de justicia, a la vez que muestra la tendencia a crucificar a todo aquel que se diferencie del común. Por su parte, los cinco jinetes del Apocalipsis se ciernen sobre un mundo tentado por el capricho del mercado y obnubilado por las ficciones construidas por los medios de comunicación. Para finalizar con el recorrido de Antonio Berni, voy a leerles un texto del artista. Yo soy antes que nada pintor, aunque a veces mis figuras o personajes salgan de los cuadros convirtiéndose en objetos. Puedo obtener un marrón con pintura al óleo sobre una superficie plana, pero también encontrar el equivalente de ese color en un pedazo de lata oxidada. Y trato ese pedazo de lata moldeándolo o recortándolo como dibujante, habiéndolo elegido como colorista. También el collage, por supuesto, lo utilizo como pintor. Lo uso, lo aplico como medio de expresión. Como los colores, el collage que utilizo para Juanito Laguna no es el mismo que el de Ramona. Yo elijo los elementos que corresponden a la personalidad, a la sensibilidad de mi personaje, al medio que pertenece, y con ellos trato de darle vida. Descubrí que en los baldíos, en las calles pobres, estaba diseminado, como un decorado patético, todo el material que componía ese mundo. Allí estaban aquellos pedazos de lata derrumbrada, cajones de madera rotos, escobas viejas, chapas alquitranadas. Antes de elegir esos materiales, los sentí, testimonios mudos y aparentemente sin importancia de una terrible realidad. Incorporándolos a las telas, conseguí darle a mi pintura el realismo incisivo que yo me proponía dar, que necesitaba expresar. Otro artista que formó parte del realismo crítico fue Demetrio Urruchúa.
Orochoa se ciñe a la crítica de los problemas en el medio fáctico. Se circunscribe a los datos concretos. El artista utilizó la pintura como arma para luchar contra la injusticia, contra todas las dictaduras y contra el horror de la guerra. Amó la vida e hizo un culto de la libertad y la democracia. Se refleja así su pensamiento en los temas: la Guerra Civil Española, el gueto de Varsovia, Argelia mártir, la Divina Comedia, el infierno del Dante y el juicio de Burgos. El mural La Fraternidad trata sobre las relaciones entre las diferentes razas y sexos. Hay una alusión a la hermandad de las razas, por los abrazos que se aprecian, pero a su vez nos habla de la individualidad, la incomunicación y la indiferencia entre las mismas. También se destaca el tema de la maternidad, mostrando a una mujer embarazada y otra que ya dio a luz. Se observa que este mural es un poco más oscuro que los demás. El artista utilizaba el color gris para la mezcla de su paleta. Enrique Policastro, considerado un artista autodidacto y antirretórico, realizó obras de contenido social, pero antiacadémicas, teñidas por cierto primitivismo. Policastro representa paisajes casi desolados y a sus personajes simples y humildes. Muestra la vida de barrios marginales. Las pinturas de Policastro poseen un tono sombrío, sin acentos patéticos. Todo es dramático. El artista utiliza colores neutros, en su mayoría ocres. Juan Carlos Castagnino fue un arquitecto y pintor de Mar del Plata. Pintó reiteradas veces la costa bonaerense, la llanura y las tierras norteñas. Representó a los campesinos en sus tierras secas y despojadas. Podemos visualizar que utilizó un dibujo suelto y expresivo. Sus viajes por Europa, Asia y América Latina le ofrecieron una gran perspectiva, no solo pictórica, estética y artística, sino también social y política. Su compromiso y preocupación por las problemáticas de su tiempo marcaron buena parte de su carrera, y así lo manifestó a lo largo de su producción visual. Es por ello que muchos lo han catalogado como el pintor social, un artista que utilizaba la pintura para denunciar y exponer los diversos modos de la injusticia y las desigualdades. A fines de la década del 20, formó parte del Partido Comunista de la Argentina y en 1933 formó parte del primer sindicato argentino de artistas plásticos. Dentro del realismo crítico, es necesario nombrar al Grupo Espartaco, que fue conformado en 1957. La Asociación de Estímulo de Bellas Artes expuso un grupo de pintores que proponían una renovación del arte de contenido social. Lo integraban Ricardo Carpani, Mario Mogliari, Juan Manuel Sánchez. Posteriormente se integran Esperilio Bute, Carlos Cesano, Julia Elena Diz, entre otros. El grupo sostiene que el arte revolucionario latinoamericano debe surgir como expresión monumental y pública. El pueblo que lo nutre deberá verlo en su vida cotidiana. De la pintura de Caballete, como lujoso vicio solitario, hay que pasar resueltamente al arte de masas, es decir, al arte. No intentaron representar la realidad fáctica crudamente desenmascarada. Buscaron, con un lenguaje más contemporáneo, una expresión simbólica del trabajo y de las luchas sociales. Ricardo Carpani es dueño de un estilo inconfundible y de una temática ligada a las causas sociales. Fue impulsor y animador del movimiento espartaco, junto con otros artistas. Su inquietud por lo social y su compromiso con las clases populares se reflejan en una obra donde predominan el tema de los desocupados, de los trabajadores, de los humildes, además de un arte que defiende lo nacional. Sus figuras son fuertes y sólidas y parecen recortadas en piedras. Carpani
Es uno de los pocos artistas que traspasó las fronteras del ambiente artístico para ser parte del imaginario cultural de los años 60 y 70. Protagonizó la efervescencia revolucionaria a través de sus afiches, que son como una marca de identidad, tanto generacional como de época. Arte argentino, surrealistas y metafísicas. Aunque el surrealismo se inició en el mundo a mediados de la década del 20, con la aparición del Manifiesto Surrealista de André Breton, en la Argentina fueron Planas Casas y Batlle Planas quienes marcaron el quiebre inicial hacia 1930. José Planas Casas fue un grabador, dibujante, escultor y pintor. De trazo fino y sensible en sus dibujos y grabados, abordó la temática surrealista. Dentro de estos planteos oníricos, utilizó materiales como la acuarela, la témpera y el pastel. Juan Batlle Planas. Sus producciones se presentan en pequeño formato, con una mezcla entre las formas geométricas y figurativas, con un fuerte componente onírico. Su universo iconográfico evoluciona desde el surrealismo a la pintura metafísica o a la abstracción, sin dejar de lado la producción escultórica, su participación en proyectos públicos y su trabajo como escritor. Le interesaban, ante todo, los problemas de la energía del ser, la alianza entre lo irracional y lo aparentemente racional captado por la sensibilidad. En 1936 realizó una serie de pinturas simples y esquemáticas, con cierto clima fantástico que denominó radiografías paranoicas. Batlle Planas es quien se halla en el centro del surrealismo y la metafísica. En él convergen y de él emanan las fuerzas éticas y estéticas que caracterizan y vinculan ambos movimientos. Hay en el surrealismo un vuelco decidido hacia lo fantástico. La disolución del límite entre la vigilia y el sueño se consuma, casi festivamente. Hay en él una voluntaria búsqueda de lo sobrenatural, caracterizado como plenamente accesible al trabajo creador. En la pintura metafísica, enfatiza la zona de encuentro y desencuentro entre lo ordinario y lo extraordinario. Le importa subrayar la tensión entre los opuestos, prefiriendo, por eso, la sugerencia de una insinuación a la alegoría frontal. El Grupo Orión es un grupo formado entre 1939 y 1940, el cual adhirió a una estética de acentos surrealistas, pero líricos, con algún lastre literario. Está integrado por 9 pintores: Luis Barragán, Bruno Benier, Vicente Forte son los fundadores. Ideal Sánchez, Orlando Pierri, Antonio Miseli, Alberto Altalef y Juan Fuentes, y por 3 escritores: Ernesto Rodríguez, Juan Aschero y Rodolfo Alegre. Las exposiciones realizadas por el Grupo Orión en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos en 1939 y en Los Amigos del Arte en 1940 le dieron importancia al movimiento surrealista que había sido anunciado por Sul Solar. En los años 50 surgieron los primeros pintores en cuyas obras se vislumbran algunos rasgos surrealistas y de la pintura metafísica. La pintura metafísica fue una influencia determinante para el movimiento surrealista. Los metafísicos pretendieron explorar la vida interior del subconsciente mezclada con objetos cotidianos representados fuera de los contextos habituales.
Esto da lugar a una especie de sueño pintado, un sueño bastante lúcido teniendo en cuenta el naturalismo de los objetos y arquitecturas y el ser representados en espacios concretos. Con un gran interés por la pintura, Roberto Eisenberg comenzó como dibujante en los años 40. Fue discípulo de Antonio Berni y Juan Batlle Planas, quien en los 50 lo introdujo al que sería su lenguaje de experimentación, el surrealismo. En concreto, le interesó el automatismo. Su iconografía se funda en un repertorio de paisajes y de edificios, de estratificaciones geológicas y de templos herméticos, de personajes acéfalos y de hombres solitarios, de geometrías mágicas y rigurosas. Las escenas aparecen envueltas en una atmósfera que pretende llevar al espectador a un mundo turbador e inquietante de reminiscencias y de sueños. Los objetos y personajes son presentados no como elementos del paisaje cotidiano, sino como entidades iconográficas en las que la exactitud de las formas y la ambigüedad de significados crean un estado de incertidumbre, de claro componente metafísico. Otro de los artistas surrealistas y de la metafísica va a ser Victor Chab. Víctor pintaba personajes fluctuantes entre las formas zoomorfas y antropomorfas, implicados en escenas enigmáticas y absurdas. Realizó obras con texturas y trazos libres, espontáneos. Osvaldo Borda es un pintor autodidacta que con sus obras pretendía criticar la racionalidad de la tecnología contemporánea en favor de las pulsiones del inconsciente. Luego se inclinó hacia cierto realismo irónico y siniestro. Las representaciones de Jorge Tapia se basaban en la reunión de elementos orgánicos y mecánicos, representados en un aparente caos. Los objetos se encuentran apilados y mezclados. La obra de Tapia es de extremado rigor, racional y reflexiva realización. El artista va a decir: la pintura es el plano, donde transcurre el color. El dibujo es la línea. Prácticamente es un invento, no existe. Corre por un espacio y bailotea libremente. Es fascinante. La línea es más de allá, el plano es más de acá. El dibujo me coloca más fácilmente, más allá de las cosas. Fernando Massa es considerado un pintor autodidacta. Hacia 1963, abandona las superficies texturadas de su pintura informalista para convertir la tela en una escena de 3 dimensiones en la que se pueden reconocer letras, números y construcciones cúbicas o piramidales. Aquí podemos ver algunas de sus obras collage, las cuales abandonará para pasar a obras de 3 dimensiones. En el caso de la pintura EC2, son los signos tipográficos y letras los que rotan y reposan, con las sombras que indican su condición de sólidos rígidos. El manejo del color, el entramado de la tela en sectores sin pintar y algunos de los trazos preparatorios que no han sido cubiertos producen un efecto conjunto de obra en proceso, de ecuación no resuelta. Otro de los artistas dentro del arte metafísico va a ser Eduardo Pendersky. Fue un dibujante y pintor. Su obra, de tono metafísico, oscilaba entre la figura humana y la abstracción orgánica. Sus cuerpos parecían monumentales. Eran cuerpos cerrados, angustiosos, pintados con medios escasos y sutiles.
En sus trabajos se plantea una sacralización de la vida a través de formas imaginarias conseguidas gracias a la calidad de su dibujo, los colores templados, el trabajo permanente con la luz y la sutileza en el manejo del grafito y del óleo. El clima de sus cuadros es delicado, surrealista, introspectivo y metafísico. Pendersky pasó de la no figuración a la figuración. Sus personajes tienen un aire a fresco renacentista italiano. Recorreremos por último la obra de Guillermo Roux. Realizó acuarelas que tematizaban insistentemente la inestabilidad de las relaciones entre los objetos y los personajes. Sus cuadros contienen un tono barroquizante y nostálgico. Tanto los objetos como los personajes conviven en una equívoca simbiosis. Todo está absurdamente fragmentado y reordenado con otra coherencia acumulativa. El autor va a sostener que el dibujo es una forma de conocimiento. Desde principios de los años 70, Guillermo Roux experimentó un fuerte acercamiento al tema de la infancia, volcando en sus cuadros recuerdos tangibles de su niñez a través de objetos cotidianos fragmentados y destellos de situaciones vívidas. También el uso de la acuarela significó un retorno al pasado al recuperar la primera técnica que de niño le enseñó su padre, el ilustrador Raoul Roux. Para finalizar, voy a nombrar algunas diferencias entre el surrealismo y la metafísica. Lo surrealista alienta una ruptura entre lo dado, lo obvio con las apariencias, privilegiando un semblante de lo real. Su pintura tiene un vuelco decidido hacia lo fantástico. Hay una voluntaria búsqueda de lo sobrenatural, caracterizado como plenamente accesible al trabajo creador. Ejerce un abierto cometido de la imaginación, pero no hay supuesto temor en sus representaciones. En cambio, en la metafísica, lo metafísico tiene un afán de trascender lo dado, lo obvio, lo convencional. La pintura metafísica enfatiza la zona de encuentro y desencuentro entre lo ordinario y lo extraordinario. Le importa subrayar la tensión entre los opuestos. Se deja cautivar por la imposibilidad de permanecer donde se está. Ya no es ganada por la exaltación del surrealismo, pero de este proviene. En ella, el hombre parece estar amenazado por un retorno a la animalidad o a un primitivismo que ya no solo lo acosa, sino que también lo invade.